Oseas. Oseas 13. Y si del 1 al 12 nos habló de idolatría, ¿de qué tema usted cree que nos va a hablar en este capítulo 13? Hoy vamos a ver cómo el Señor en su misericordia nos ayuda a conocer mejor al único Dios y Salvador verdadero, a nuestro Dios. Y para hacerlo vamos a ir al libro del profeta Oseas, a su penúltimo capítulo, capítulo 13. Y a modo de introducción yo quisiera que para iniciar leyéramos los versículos del 1 al 4. Oseas 13 del 1 al 4. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios nos dice así. Oseas 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa. Como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Atención, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Amado Dios y Padre, bendito eres. Gracias te damos por esta oportunidad preciosa que hemos tenido en esta mañana de recordar el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz, de recordarlo allí sacrificado, pero también de hacer memoria de su resurrección que nos trae a la victoria, Señor. Gracias por este tiempo de comunión entre hermanos. Gracias por las alabanzas que cantamos. Gracias porque recordamos que tu preciosa sangre es suficiente para libertarnos y salvarnos de las entrañas del infierno. Gracias damos a ti por Cristo y por tu palabra que nos guían a Cristo, Señor. Gracias. En este momento pedimos tu asistencia, que tú nos hables, que tú toques las teclas sensibles de nuestro corazón, de manera que salgamos de acá animados, convencidos de que creemos en un Dios que salva. Así te rogamos y te pedimos estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. ¿Quién es? El Chapulín Colorado. Así iniciaba cada capítulo de la muy conocida serie y comedia mexicana llamada El Chapulín Colorado. Quizás muchos recuerdan esta serie, pero quizás otros son un poco más jovencitos, no lo recuerdan, pero déjame decírtelo así. En la historia de los superhéroes, jamás ha existido un héroe tan torpe y débil como el Chapulín Colorado. Ridículamente tonto. Tanto así que Roberto Bolaños, o mejor conocido como Chespirito, el creador de este personaje y actor que lo interpretaba, en una entrevista dijo lo siguiente: el Chapulín Colorado es un héroe distinto a los demás, porque tiene miedo. Es más, el Chapulín se muere de miedo. Es torpe, débil, tonto, etcétera, etcétera. Es un héroe diferente porque es un héroe que puede perder. Es que jamás hubo en la historia
un héroe, un superhéroe tan débil y torpe como el Chapulín Colorado. Pero ¿qué sucede? Muchas veces en esta serie de televisión, ante los problemas que enfrentaban los personajes secundarios, ante las dificultades de su día a día, siempre hacían la misma pregunta que venía con la misma respuesta. Y la pregunta era, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y la respuesta siempre era la misma, yo, el Chapulín Colorado. La verdad es que muchas veces pareciera como si viviéramos atrapados en una comedia de Chespirito. Porque aunque sabemos que tenemos un Salvador todopoderoso, fuerte y que puede darnos la victoria en cualquier área de nuestra vida, regularmente la verdad es que ante las inseguridades del mundo, las pruebas, las tentaciones, mis luchas, solemos buscar ser rescatados por salvadores ficticios, por salvadores inútiles y torpes, tan ridículos como el Chapulín Colorado. Si nos preguntamos, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos de estos tiempos difíciles, de estos tiempos duros en el que vive nuestro país? ¿Quién podrá defendernos de esta aparente crisis migratoria, económica y social en la que parece que se dirige la República Dominicana? Y ahora, ¿quién podrá defenderme en esos días oscuros donde parece que la ansiedad y la depresión toca la puerta de mi corazón? ¿Quién podrá defenderme en medio de la enfermedad, de la tristeza y de mis problemas cotidianos? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Si buscamos esa respuesta en el dinero, en la política, en el estatus social, en los títulos académicos, si buscamos esa respuesta en un trabajo estable, si busco esa respuesta en una novia, en un novio o en un marido con cuarto, viviré como alguien que no tiene a Dios, como alguien que no tiene esperanza en el mundo. Si en el fondo de mi corazón pensamos que estos son los superhéroes, o pienso que estos son los superhéroes que me van a salvar día a día de las realidades de este mundo roto por el pecado, es porque he cambiado al Dios verdadero por un Chapulín Colorado. Cuando no estás completamente convencido de que Cristo es lo suficientemente capaz de salvarte en cualquier área de tu vida, no importa cuál sea, es porque estamos poniendo nuestra confianza en otro Salvador que no es Dios, en un Chapulín Colorado tonto y torpe. Y ese Chapulín Colorado se va a aparecer y te va a decir, no contaban con mi astucia. Y tú vas a creer en ese ídolo y lo vas a amar y lo vas a adorar hasta que te das cuenta que el arma del Chapulín Colorado es un chipote chillón, un martillo de juguete que no salva a nadie, porque en el único que hay salvación es en nuestro Señor. A esos chapulines espirituales o falsos salvadores, la Biblia los llama ídolos. Y el profeta Oseas no se va a callar con esto. Estos héroes de ficción que se han adueñado de tu corazón, que piensas tú que te van a salvar, son tus ídolos. Esos héroes te dirán que no necesitas a Dios para salir de tu situación, que con el dinero basta, que con las relaciones bastan, que con un buen trabajo basta para ser salvado de las realidades de este mundo pecaminoso. La cuenta de banco, el título universitario, los dones y talentos, los ministerios de la iglesia, el vehículo que compraste con el sudor de tu frente, esa casa que tú a base de lío te compraste y construiste, eso y cualquier otra cosa, persona o animal o cosa que reemplace a Dios en tu vida, ese es tu Chapulín Colorado. Tu Dios falso, al que acudes inútilmente buscando seguridad, pero ese Dios falso no te la puede dar. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender que solo existe un único Dios y Salvador verdadero, y apartado de Él solo te espera la muerte. Aunque suene trágico,
Esa es la enseñanza de este capítulo en esta mañana. Y solo, única y exclusivamente en Cristo y a través de Cristo podemos acercarnos a este Dios verdadero. De manera que en esta mañana, querido hermano, querido amigo, yo te invito a que no pongas tu mirada en algún chapulín colorado, en un ídolo falso que no te va a salvar. Yo te invito a depositar tu mirada, a poner tu fe, tu confianza en Cristo, para que podamos juntos conocer al único Dios y Salvador verdadero. El creador de la tortuga y el que cierra la boca del león. Él es nobleza pura y murió para salvar tu corazón. ¿Quién es el chapulín colorado? No, es el Cristo crucificado, encarnado y resucitado por el poder de Dios, el verdadero Salvador. Y ante la pregunta, ¿y ahora quién podrá defendernos de este mundo de maldad? Yo, el Cristo resucitado, te dice el Señor en esta mañana. Pero, lamentablemente, a pesar de contar con un Dios todopoderoso que está dispuesto a salvarnos día a día de las consecuencias de nuestros pecados, preferimos ser salvados por ídolos inútiles, por ídolos tan torpes como el chapulín colorado. Y este era el caso del pueblo de Israel, al que Oseas le llama Efraín. Y si hay algo que Oseas quiere enseñarte en este capítulo 13, en este ultimátum, ya terminando su libro, es lo que ya te había dicho. Es que solo existe un único Dios y Salvador verdadero, y apartado de Él, solo nos espera la muerte. Y basta con leer los primeros versículos para ver esta realidad. Ahora estamos listos para echarle los dientes a este capítulo 13. Y mira cómo inicia diciendo el profeta, versículo 1. No nos vamos a apartar del capítulo 13 de Oseas. Y si Dios nos da el tiempo y la salud, vamos a avanzar, aunque sea de manera rápida, en todo este capítulo. Fíjate, versículo 1, dice el profeta, cuando Efraín hablaba, hubo temor y fue exaltado en Israel. Esto se refiere a la idea de que el pueblo de Israel del norte, al que se refiere Oseas, era un pueblo respetado, era un pueblo que tenía una gran población, era un pueblo que había adquirido ciertas riquezas y posesiones, era un pueblo respetado, y cuando Israel o Efraín hablaba, la gente temblaba, las naciones cercanas temblaban de miedo por el poder que tenía esta nación, pero más, dice la última parte del versículo 1, pecó en Baal. ¿Y qué pasó después? Murió. ¿Y qué es pecar en Baal? Pecar en Baal, en el caso del pueblo de Israel, era que ellos habían cambiado al Dios verdadero por Baal. Baal era el Dios cananeo de la fertilidad, de la cosecha, del trueno, de la lluvia. La cultura de ese tiempo enseñaba que Baal era el que producía los frutos y las buenas cosechas. Entonces ellos, detrás de su prosperidad y de estar a la moda con la cultura, olvidaron que su cultura no era de este mundo, su cultura era del cielo. Ellos estaban llamados a vivir según el Dios verdadero que se había revelado en las escrituras, en el Dios verdadero que había tenido una relación con Moisés y que le fue dada la ley. Pero esta gente no estaban en eso, ellos estaban en su Baal. Y se olvidaron que pecar en Baal tiene sus consecuencias. Pecar en Baal para ti y para mí es reemplazar a Dios por cualquier cosa. ¿Y cuál es la consecuencia de reemplazar al Dios verdadero por otro Dios falso? Morir. El pueblo murió, y el profeta se refiere a morir acá en dos aspectos. Puede ser en el aspecto de que estaban espiritualmente muertos, pero también en el aspecto de que Oseas viene anunciando un juicio, de que una nación extranjera va a venir y va a acabar con todo. Morir físicamente, morir espiritualmente. Y ahora, dice el versículo 2, añadieron a su pecado de su plata, ¿qué se hicieron según su entendimiento? Imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices.
ellos hacían su becerrito de plata porque los becerros representaban a Baal. Pero no solo eso, sigue diciendo el versículo 2, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifiquen, que hagan ¿qué? Que besen a estos becerros hechos de plata. ¿Qué sucede? La idea de besar al ídolo, de besar a la imagen, en ese tiempo, en esa cultura, era un símbolo de vivir una vida entregada a ese ídolo. Cuando tú decides entregarte a cualquier cosa en cuerpo y alma que no sea Dios, estás besando tu ídolo. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia? Es la muerte. Y una muerte repentina. ¿De qué manera? Mira, versículo 3. Será como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, volátil, fugaz, como el tamo que la tempestad arroja en la era. Eso quiere decir como un ramo seco que la brisa se lo lleva en el campo y como el humo en una chimenea. Así es la vida de todo aquel que vive inclinado en sus ídolos. Ahora, como mi entendimiento también puede fallar, así como el entendimiento del pueblo de Israel falló, la pregunta al amado televidente que tenemos en esta mañana y que vamos a compartir en lo que resta de tiempo es: ¿qué necesito saber acerca del Dios verdadero para no cometer semejante idolatría? ¿Qué necesito saber? En primer lugar, necesito saber que el único Dios verdadero es el único Dios digno de conocer. El Dios verdadero es el único Dios digno de conocer. Fíjate versículo 4. ¿Van conmigo? Mas yo soy Jehová tu Dios desde tierra de Egipto. Jehová se presenta. Yo soy el Dios de tus ancestros, el Dios que dividió el mar, el Dios que mostró columna de fuego, columna de nubes. Ese soy yo. ¿Y cuál es la demanda que te hago? No conocerás pues otro Dios fuera de mí. Quiero que sepan que el verbo conocer allí, en el original, ya lo hemos visto antes, es yadá. Y yadá significa conocer íntimamente a alguien o a algo. Lo que Dios está demandando es que el pueblo necesita tener intimidad con su Dios. Aquí vemos una fórmula que se repite a lo largo del Antiguo Testamento y que parece hacer referencia a Éxodo 20 por allá. En los primeros versículos de Éxodo 20, antes de dar la ley, dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios primero se presenta al pueblo. Lo mismo que pasa en Oseas. Él se presenta y luego hace la demanda: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero que se vayan con esta idea en su mente. Dios primero se presenta y luego hace la demanda. Dios llega y dice: yo soy Jehová, tu Dios, el que te creó, el que te hizo, el que te ha rescatado. Ahora yo demando de ti que me conozcas, que tengas intimidad conmigo. Es decir, que Dios se presenta y luego hace la demanda. ¿Cuál es la moraleja? Quien conoce realmente a Dios accede a sus demandas. Si queremos ser obedientes a Dios y a su palabra, necesitamos tener intimidad con el Dios verdadero. Ustedes dirán que el problema de los convertidos de este siglo es que ya los convertidos no hacen campaña, que ya no quieren predicar, que ya no le sirven a Dios, que están apáticos, que el internet lo está consumiendo, que no dedican tiempo a Dios, que no tienen santidad, que se han mezclado con el mundo. Usted podría decir muchas cosas, identificar muchos problemas de la iglesia del siglo XXI, pero el problema que usted ve solo son síntomas de un problema mayor. El problema mayor es que no estamos teniendo intimidad con el Dios verdadero. No le conocemos de verdad. La raíz del problema es que no conocemos a Dios. No le obedecemos porque no le conocemos. Y usted dirá: Leandro, pero te pasaste ahí, ¿qué pasa? Pero yo conocí a Cristo hace muchísimos años. Yo conocí al Señor. Es más, primero que tú llegaste a la iglesia los otros días, tú lo que eres un pichón. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no conozco a Dios? Ok, vamos a decir que tú sí conoces a Dios, pero no de la manera
íntima como debes conocerlo. ¿Cómo vamos a conocer a Dios de manera íntima? Si yo paso 8 horas del día frente a una pantalla, frente a un televisor, frente a un teléfono, subiendo y bajando lo que muestran las redes sociales, 8 horas al día en una pantalla y 5 minutos de oración, si es que oro. ¿Cómo voy a conocer a Dios de manera íntima? ¿Cómo voy a conocer a Dios de manera íntima si yo solo toco la Biblia para traerla a pasear los domingos en la mañana? ¿Cómo voy a tener una relación íntima con Dios si no me estoy relacionando con Él en oración y a través de la palabra? ¿Cómo vamos a conocer de manera íntima a Dios si yo le doy lo mejor de mí a mis ídolos y las migajas al Dios verdadero? Necesitamos conocer a Dios de manera real. Y la verdad es que hemos sido como el pueblo de Israel. No hemos sido tan fieles en conocer a Dios. Amamos más las costumbres, los sistemas, los rituales que al mismo Dios. No le conocemos de verdad. Por eso no le obedecemos de verdad. Pero a pesar de nuestra infidelidad, Oseas va a hacer hincapié que a pesar de nuestras fallas, Dios nos sigue amando y sigue siendo fiel a nosotros. Dios, a pesar de que no le amamos como deberíamos, Él nos sigue amando. Y a pesar del poco amor y el poco tiempo que le dedicamos a Él, Dios, por su misericordia, sigue empeñado en salvarnos. Y eso abre la puerta al segundo punto. Este Dios verdadero es el único Dios que salva. ¿Cómo dice la parte B del versículo 4? No conocerás otro Dios fuera de mí, pero tampoco otro Salvador, sino a mí, dice el Señor. La palabra salvar ahí es muy importante. Los hebreos llamaban a este verbo o esta palabra yashá. Yashá tiene que ver con liberar algo, con resguardar. Tiene que ver con sentirse libre, con estar seguro, con ser socorrido y amparado. De la palabra yashá es de donde viene el nombre de Oseas, que significa salvación, y de la palabra yashá es de donde viene el nombre de Jesús, que significa Salvador. Para poder entender mejor lo que Oseas quiere decir, tenemos que pensar un poco en la idea hebrea de la salvación. La idea hebrea de la salvación, para los hebreos, esta palabra salvación, tiene que ver con la necesidad humana de ser librados de un mundo lleno de aflicciones e injusticias. Esto implica que esta salvación apunta hacia la libertad total del mundo. Por eso es que los judíos, cuando vino Jesús, estaban esperando una liberación política, porque en la idea hebrea, ser salvo significa ser salvo en toda la totalidad, en todo el significado de la palabra, ser libre de todo lo que te aflige. Así como muchos salmos hablan de que los que acudieron a Dios, los que clamaron a Dios en su angustia, Él los libró, los salvó, los yachá de sus aflicciones. Es ser salvo de nuestras aflicciones. El Antiguo Testamento, el término salvación, tiene que ver con algo que está ocurriendo en el presente. Oiga bien, por ejemplo, David dice en el Salmo 18:3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. La misma palabra que uso sea, seré salvo, seré yachá de mis enemigos, seré salvo de mis enemigos. Pregunta, ¿esos enemigos de David, dónde usted cree que estaban? ¿En el cielo? Esos enemigos de David, ¿cuándo él iba a enfrentar? ¿Cuándo él quería ser liberado de esos enemigos? Él quería ser liberado de esos enemigos en su presente, porque esa era su realidad. Nosotros, lamentablemente, muchas veces pensamos en la palabra salvación como una parada de autobuses. Una parada de autobús donde yo me siento, reposo tranquilo, a esperar que pase la guagua que me lleva al cielo. Y mientras yo estoy en la parada, a mí me pueden atracar, a mí me puede pasar de todo, yo puedo pasar hambre, yo puedo pasar tormenta. Y yo digo,
estoy en victoria porque la guagua que va para el cielo viene a buscarme. Yo aguante lo que yo aguante. Y simplemente pensamos que nuestro Dios es un Dios que salva en el futuro. Y en un sentido es cierto. Tenemos un boleto en Cristo seguro para montarnos en la guagua que va al cielo. Pero la idea de salvación es más profunda. La idea de salvación en la Biblia es como una escalera que el Señor nos da. Una escalera donde tú puedes subir y disfrutar de las bendiciones del cielo. Pero una escalera que sirve también para bajar las bendiciones del cielo aquí a la tierra. Salvación tiene que ver con la idea de que constantemente Dios nos está salvando de nuestras aflicciones y de la consecuencia de nuestro pecado. Tiene que ver con lo que dice Juan 17:3. Parece que estaba pensando en Oseas. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La salvación no es estar en el cielo tocando el arpa con el coro celestial. ¡Oh! No, es más que eso. La salvación tiene que ver con vivir una relación íntima con Cristo. De manera que aunque pises en la tierra, se sienta como si estuvieras pisando en el cielo. Eso es ser salvo. Hermano, amigo, si crees en Cristo, no tienes que esperar el cielo para disfrutar del amor de Dios. Tú no tienes que esperar tu glorificación para experimentar el amor, la bondad, la misericordia de Dios. Hoy te digo, Cristo está contigo hoy. Si le crees, Cristo está contigo hoy. En tus problemas, en tu lucha, en tu dificultad, Cristo está contigo. Salvar tiene que ver con amparar, con consolar. Tú no tienes que esperar al cielo para que Cristo te consuele. Cristo quiere consolarte hoy. Este Dios te quiere consolar porque Él te conoce desde lo más profundo. Es el único Dios que te conoce. Eso es lo que dice versículo 5. Yo te conocí. Volvemos a la misma palabra que ya le mencioné. Yo Yahweh, a ti en el desierto te conocí de manera íntima, ahí en tierra seca. ¿Lo ven? Versículo 5. Dios conoce la mejor y la peor versión de ti. Y es interesante que el profeta recarga que Dios conoció a Israel en su peor momento, en el desierto, cuando estaban en tierra seca. Amigo, hermano, Dios quiere estar cerca de ti, aunque vivas en el desierto y aunque habites en tierra seca. Dios no le importa que tú no tengas nada que ofrecerle, no. Dios solo quiere tener una relación íntima contigo, sea cual sea tu condición. El Dios verdadero no quiere nada de ti, solo quiere estar contigo, relacionarse contigo. En cambio, los ídolos sí son sanguijuelas. Los ídolos quieren tu tiempo, tu dinero, tu integridad, tu salud. Quieren rituales, sacrificio. En cambio, el Dios verdadero solo quiere tener intimidad contigo. En cambio, en el Dios verdadero no hay nada que perder, porque en Dios tenemos un refugio donde en vez de quitarnos, Él nos da y nos da tanto que nos dio a Cristo para que pudiéramos relacionarnos con Él. Pero hay más que decir. Este es el único Dios que te sacia. Fíjate ahí, versículo 6. Dice la palabra, en sus pastos se saciaron, se llenaron y repletos, cuando estaban llenos, se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Lo que sucede es que en el contexto histórico en el que Oseas le está escribiendo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no hace mucho había experimentado un progreso económico. El reino se había expandido, las cosas políticamente habían salido bien. Entonces los líderes religiosos, sobre todo los sacerdotes, se aprovecharon de esa abundancia y en vez de adorar a Dios por lo que le habían dado, convirtieron lo que Dios le había dado en sus ídolos. Tus pastos puede traducirse como cuando fueron pastoreados.
Dios lo había llenado de bendiciones al pueblo de Israel, pero ustedes saben qué pasa, sucede y acontece con el pueblo de Israel y con nosotros, que muchas veces usamos las mismas bendiciones que Dios nos da para ponerla a competir contra el mismo Dios que nos dio las bendiciones. Suena como un trabalengua, pero no sé si usted me entendió. Usamos las mismas bendiciones que Dios nos da para rivalizar contra el mismo Dios que nos da las bendiciones. ¿Me explico? Alguien hacía este ejemplo no hace mucho aquí, desde este lugar. Él decía, lo que pasa es que nosotros oramos para que Dios nos dé X bendición. Oramos para que Dios me dé un buen trabajo, un buen empleo. Y Dios me dé el empleo, entonces, no, ya yo no podía ir a la iglesia porque el empleo me exige mucho. Oramos para que Dios me dé un carro nuevo, pero usamos ese carro como excusa para llenar nuestro propio ego y lo convertimos en un ídolo. Usamos las bendiciones de Dios para ir en contra de Dios. Hermano amigo, no son tus logros ni tus posesiones lo que te complementan, lo que te sacian. Todo lo que hay en este mundo, todo lo terrenal son cosas vacías que no te saciarán. Y aunque te llenes de la cosa del mundo, no podrás saciarte, porque las cosas del mundo solo te llenan de orgullo. Mira cómo dice, cuando estaban repletos, están conmigo, ¿verdad? Versículo 6, cuando estaban repletos, o sea, cuando estaban llenos, cuando estaban hartos de bendiciones, ¿qué dice? Se ensorbeció su corazón. Ensorbecer allí es estar elevado, estar inflado. Se inflaron de orgullo. El orgullo es la evidencia número 1 de un corazón escaso de Dios. Porque cuando nos llenamos de cosas del mundo, empezamos a pensar que no necesitamos de Dios. Y hacemos de las cosas del mundo nuestros chapulines colorados que creemos que nos van a salvar, pero son salvadores inútiles, porque el único Dios verdadero que salva es nuestro Dios. Por eso, cuando se te llene el alma con cualquier cosa que no sea Cristo, vas a terminar olvidando a tu Dios y sin propósito en la vida. Termina el versículo diciendo, se olvidaron de mí. Y como consecuencia de olvidarse de Dios, viene la peor parte, o lo más trágico y lo más caótico de este capítulo 13 de Oseas. Oseas también nos recuerda que este Dios verdadero es el único que reacciona con ferocidad ante el pecado. El único que reacciona de manera feroz ante el pecado. Siga hacia adelante, versículos 7 y 8. Y no se asuste, tú lees este versículo y sinceramente a cualquiera le dan ganas de salir corriendo, pero vamos a confiar en el Señor, que nos va a permanecer aquí dentro. Mira lo que dice en esos versículos. Por tanto, como se olvidaron de Dios, como dejaron al Dios verdadero por sus ídolos, por tanto, yo seré a ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo que los despedazará. Lo despedazará. Ese es el Dios de la Biblia. Usted no se pregunta, si tratamos de ver la lógica del asunto, ¿por qué si el pueblo de Israel sabía que tenía un Dios todopoderoso, un Dios que abría el mar rojo, un Dios que bajaba maná del cielo, por qué a pesar de ellos haber conocido este Dios, por qué a pasar del tiempo el pueblo de Israel se aparta y se va detrás de una figura de un becerro? ¿Por qué se van a besar becerros de plata? ¿Por qué? Porque los ídolos, los becerros de plata, no son santos. Los becerros de plata no le importa si usted peca o si usted no peca, porque los becerros de plata son ídolos que no aman, pero son ídolos que tampoco se molestan por el pecado. En cambio, el Dios verdadero es un Dios que ataca el pecado con ferocidad. Es un Dios que juzga
fuertemente el pecado. Para que usted entienda mejor esta ilustración de Oseas, acompáñenme a escuchar esta historia desgarradora. Es un día normal para la antropóloga francesa Natasha Martin. Natasha, en uno de sus trabajos de antropología, va caminando sola en un bosque helado de Rusia. Ella sabe que este es un lugar donde habitan muchos osos. Regularmente ella pasa este camino muy alerta, pero por el viento, el frío y otras cosas, ella se entretiene en el camino. Y sin darse cuenta, a menos de 2 metros, se topa con un oso gigante y feroz. Y en un abrir y cerrar de ojos, Natasha tenía el oso encima. Veía el interior de su boca. El oso le mordió la cara y sentía todo su aliento cargado. Podía ver el interior del oso y ella sentía que iba a morir. El ataque le dejó consecuencias graves a Natasha. Perdió parte de su mandíbula, perdió 3 dientes. El oso le rompió el hueso cigomático derecho, un hueso de la cara. Sufrió heridas en el rostro, en la cabeza, en la pierna. Gracias a un pequeño celular Alcatel que ella cargaba, pudo llamar y ser rescatada. Natasha escribió un libro que se llama Creer en las fieras. Y en ese libro ella narra la experiencia de ser atacado por un oso. Y allí ella testifica diciendo, es horrible, horrible ser presa de un depredador. Es horrible ser presa de un depredador. En Oseas 7 y 8 te presenta a Dios como un oso furioso. Me refiero 7 y 8 a los versículos 7 y 8 del 13. Allí te presenta a Dios, el Dios verdadero, como un oso furioso que va detrás del pueblo de Israel. Esto nos tiene que llevar a reflexionar en algo. Si es horrible, como dijo Natasha, ser atacado por un oso común, cuán horrible debe ser atacado por el Dios Santo y Poderoso. Cuán horrible debe ser que seamos presa de Dios. Cuán terrible debería ser para nosotros que la ira de Dios se levante a causa de nuestra idolatría como una osa que ha perdido sus hijos y Dios prometa desgarrar la fibra de nuestro corazón y de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y usted dirá, si es creyente, pero esto no tiene nada que ver conmigo porque yo soy salvo. La ira de Dios no me toca porque yo estoy lavado por la sangre de Cristo. Es cierto, pero déjame decirte 2 cosas con relación a este pasaje. El pueblo de Israel se sentía salvo y protegido por Dios. Decía el versículo allá arriba que leímos, que según su entendimiento, ellos hicieron sus ídolos, porque según su entendimiento ellos estaban adorando al Dios verdadero, pero en la realidad servían a un Dios falso. Según su entendimiento ellos estaban en la verdad, pero la verdad es que estaban en la mentira. Según tu entendimiento, tú puedes creer que has creído en Cristo, pero puede ser que no. Algo más de este pasaje. El profeta presenta este juicio como algo irrevocable. Es decir, aunque el pueblo de Israel, después de escuchar a Oseas, se arrepintiera, de todas maneras el juicio de la nación extranjera que los iba a destruir iba a pasar como quiera, porque era una consecuencia de su idolatría. Es que aunque seas perdonado de tus pecados, no siempre serás librado de la consecuencia de ese pecado. ¿Me entendiste? Aunque Dios te perdone tus pecados, no siempre serás librado de la consecuencia de tus pecados. Hay pecados en los creyentes que como consecuencia lo pueden llevar a la muerte física. Pero no todo debe ser tan trágico en este texto, porque al mismo tiempo este texto nos recuerda que Dios vino a salvarnos de Él mismo. Toda la furia santa, toda la ferocidad de Dios contra el pecado fue sobre Cristo en la cruz. Ahora, tal cual se dijo en esta mañana, Cristo ha venido a ser la propiciación, quien satisface la ira de este Dios feroz.
y ahora en Cristo estamos seguros y salvos. Cristo nos ha sacado de la boca del oso devorador. Y si tú no le das gloria a Dios y a Cristo por eso, quizás es que te falta conocerlo mejor. Pero hay más. Este es el único Dios que realmente te ayuda. ¿Cómo dice el 9? Ya estamos en la fase final, no se desespere. Dice el 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste para referirse a que te arruinaste, pero yo soy el que te ayuda. Es interesante que la palabra ahí, ayuda, es la misma palabra que aparece en Génesis para referirse a la mujer como ayuda idónea. O sea, tu verdadera ayuda idónea es Dios, es Cristo. La mujer en su rol de esposa solo es un reflejo de esa cualidad de Dios, pero tu verdadero ayudador, el verdadero que te entiende, que te conoce, que te salva, el salvador ideal para ti es Cristo. Porque no es como los salvadores del mundo. Mira cómo dice versículos 10 y 11. Este salva no como los reyes y líderes del mundo. Oseas 13, 10 y 11. Dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde? Guardar ahí es salvar. Yachá, la misma palabra que usa Oseas más atrás. Te guardé en todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ante el peligro del juicio de Dios, ante la realidad de un mundo pecador, Dios le pregunta al pueblo de Israel, ¿y dónde están tus salvadores? Ante la necesidad, ante la crisis, ¿dónde están tus salvadores? Tú tenías la esperanza puesta en un rey, puesta en lo político. ¿Dónde están a la hora del juicio? ¿Dónde están cuando están pasando por un momento de amargura, por un momento de tristeza, por un momento de necesidad? ¿Dónde están tus salvadores cuando estás pasando por una tentación terrible? No, no es en los políticos de este mundo ni en los líderes de acá que está nuestra esperanza, sino en Cristo. Señores, el liderazgo humano es tan volátil que yo le voy a confesar algo. Como parte de la introducción de este mensaje, yo pensaba hablar de la realidad de la reforma fiscal. Eso era el viernes y ya el sábado lo echaron para atrás la decisión. Ya yo tuve que editarlo ese pedazo. ¿Por qué? Porque así de volátil son las decisiones de los líderes de este mundo. Un día te dirán una cosa, un día te dirán otra. Pero si el Dios verdadero dice que te va a salvar, tenlo 100% seguro que Él te va a salvar. Porque como dice Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. No hay salvación en nadie más que no sea en Cristo. Y recuerden que cuando hablo de salvación en esta mañana, me refiero sí a la salvación del alma, para los que no han creído, pero también me refiero a la manera en cómo Dios te libera de tus aflicciones en el día a día. Pero ¿qué sucede? Nuestra maldad nos separa de la mano ayudadora de este Dios. Y quedamos estáticos ante el pecado. Mira cómo dice 12 y 13, ya voy rapidito. Dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Lo tienen debajo de la tapa, su pecado, pensando que pueden engañar a Dios. Pero ¿qué sucede? Dolores de mujer que da luz le vendrán. Y el pueblo de Israel es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. ¿Usted sabe lo que la Biblia está diciendo ahí? Que el pueblo de Israel es como un niño que tiene todo lo necesario para nacer, para salir a la luz, para salir del vientre de su madre, y él no quiere salir. Él no quiere ver la luz. Así de terco nos pone el pecado. Sabemos que la cosa es tan mal, sabemos que la cosa es pecado, pero no queremos ver la luz y queremos seguir enredándonos en el pecado y con nuestros ídolos. Pero a pesar de eso, Dios nunca deja de extender su mano ayudadora y salvadora. Por eso concluyo con el último punto, recordándote que este Dios verdadero
es el Dios que te redime y te libera de la muerte. Mira Oseas 13:14. De la mano del Seol, es decir, de la mano del lugar de los muertos, de la mano del inframundo, los redimí, los preservé, los guardé, los liberaré de la muerte, los redimiré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, para referirse al lugar de los muertos. La compasión será escondida de mi vista. Ahora, ¿qué sucede? Ese versículo es un poco engañoso. Le voy a decir en qué sentido. Quizás, si tú lo lees fuera de contexto, tú puedes pensar que ese texto te está hablando de que Dios ha prometido librar de la muerte en ese momento al pueblo de Israel. Pero cuando tú ves el contexto desde arriba, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la ira de Dios viene como un oso furioso, que ellos se apartaron de Dios. Más bien, la idea de ese texto en Oseas es como si fueran preguntas retóricas, preguntas que se responden solas. Me explico. Es como si Oseas quisiera decir, de la mano del inframundo los rescataré, siendo usted idólatra, del lugar de los muertos los salvaré, siendo ustedes así de malvado, yo los voy a librar de la muerte, después que se han empeñado en vivir lejos de Dios, los guardaré de la muerte. La respuesta es no. Y muchos de ustedes dirán, pero ven acá, yo he oído ese versículo de forma diferente, pero, ¿y es eso lo que quiere decir ese versículo? Lo que sucede es que nosotros solemos citar mucho ese versículo, pero desde la perspectiva de Pablo, allá en 1 Corintios 15. Lo que sucede es que Oseas no tiene la historia completa. Oseas solo tiene una parte de la historia. Ahora, el apóstol Pablo y nosotros tenemos la historia de la redención completa. Por eso, a todo pulmón, hoy podemos decir, como 1 Corintios 15, 55, 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él es vencida la muerte. Entonces Pablo cita el texto de manera positiva, recordándole a esa audiencia que a través de la resurrección de Cristo tenemos esperanza. Si hoy estás en Cristo, la muerte física es una aliada y no una enemiga. En estos últimos días, meses, hemos tenido pérdidas considerables de hermanos de nuestra congregación. Y muchos de estos familiares que han sufrido pérdidas están aquí en esta mañana o están escuchando de alguna manera. Yo quiero recordarte que quien muere en Cristo pasa a la presencia de Dios. Que en Cristo la muerte no es una enemiga. Ya el verdugo no viene por nosotros para destruirnos. El verdugo viene a cargarnos y a llevarnos a la presencia de nuestro Dios. Ahora no hay por qué temer, aunque ciertamente la aflicción y el dolor de una pérdida es algo que nos duele. En el fondo sabemos que estar en Cristo es muchísimo mejor. Aquí en este versículo, redimir tiene que ver con proteger. Librar tiene que ver con que el Señor nos saca de ese pozo tan profundo de nuestros pecados y nos lleva a una nueva realidad. Pero sobre todo la palabra redimir que usa Oseas allí tiene que ver con vengar, con un vindicador, con alguien que viene a pelear por tu causa. Hay una película, ya que hablé del Chapulín Colorado, como los más jóvenes quizás no me entendieron, vamos a hablar de algo de su generación. Hay una película de superhéroes muy conocida llamada Los Avengers o Los Vengadores. Sé que los más jovencitos se darán cuenta. Hay en una ocasión que estos superhéroes o uno de esos superhéroes está hablando con un villano. El villano le está diciendo al superhéroe, mira,
Viene un ejército tan grande que tú estás perdido. No hay manera de salvar al mundo. Entonces el superhéroe le responde, tal vez tu ejército sea demasiado fuerte para nosotros, pero si no podemos proteger a la tierra, te prometo que la vengaremos. Si no podemos proteger a la tierra, alguien va a tomar venganza por el desastre que ustedes han hecho aquí en la tierra. Hoy Dios te dice, yo no puedo asegurarte que no vas a morir, pero si estás en Cristo, te aseguro que tu muerte ya fue vengada en la cruz. Si estás en Cristo, la muerte ya no es una enemiga, es tu mayor aliada. Los ídolos no te salvan de la muerte, los ídolos te conducen a la muerte. En conclusión, apartado de este Dios, solo te espera la muerte. Terminamos, versículo 15 y 16, y ahí se termina esta novela fascinante llamada Oseas 13. Dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, vendrá el viento de verano, viento de Jehová, y levantará desde el desierto y secará el manantial. Sequía, habrá sequía, se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas, las cosas que eran preciado para ellos, sus ídolos de plata, de bronce, se perderán, lo perderán todo. Samaria, que es la misma Efraín, que es el mismo Israel del norte, será asolado, no quedará nada, habrá una mortandad. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, caerán a espada. Hasta sus niños sufrirán la consecuencia. Este pueblo de Asiria, que es que viene a dominarlos, solían extrañar a los niños y a las mujeres embarazadas le abrían el vientre. Este terrible destino era lo que le esperaba al pueblo de Israel por su idolatría, porque solo existe un único Dios y Salvador verdadero, y apartado de ese Dios solo nos espera la muerte. Paul Tripp, en uno de sus devocionales, el del día 15 de octubre, dice que hay una guerra de amor que se pelea día a día en el corazón del creyente. Es fácil decir que espiritualmente estamos siendo controlados por el amor de Dios, pero el amor del mundo y el amor de las cosas que están en el mundo suele secuestrar nuestros corazones. Yo quiero demasiado mis cosas y me vuelvo irritable, me vuelvo quejumbroso cuando no tengo lo que quiero, cuando no tengo lo que yo creo que merezco. Y fijo mi corazón en algo y siento que estoy incompleto si no tengo eso que quiero, si no tengo ese chapulín colorado que yo creo que me va a salvar. Siento que la mayoría de las cosas que reclama mi corazón no son tan malas, pero en el fondo luchan por obtener el lugar que solo le corresponde a Dios. Allí es donde empieza la guerra del amor. Hay dos lugares donde puedes depositar tu amor: en el Creador o en las cosas creadas, en el Dios verdadero o en los ídolos falsos, en el verdadero superhéroe y salvador del mundo que es Jesucristo, o en los chapulines colorados que son nuestros ídolos. Mi pregunta en esta mañana para ti, para concluir, es: ¿dónde está tu corazón? ¿A quién amas más? Si amas más a los creados que al Creador, estás pecando en Baal. Si amas más al mundo que al Dios verdadero, estás pecando en Baal. Si amas más tus deseos egoístas que a Cristo, estás pecando en Baal. Pero recuerden que dentro de esta historia hay una gran historia de amor que se está entretejiendo. A pesar de que fallamos tantas veces y de que perdemos tantas veces en esta guerra de amor, Dios te sigue amando. Por eso esta serie se llama Una historia muy peculiar de amor, porque Dios nos ama de manera peculiar, contrario a como nosotros amamos. Nosotros amamos a los que no aman, pero Dios nos sigue amando aunque no se sienta amado por nosotros. Hermano, amigo querido, Dios te ama y por eso la persona de Cristo vino para salvarte. Si no has creído en Cristo, esta es una mañana preciosa para ser salvado por el único Dios y Salvador verdadero. Esta es una mañana preciosa para dejar de besar tus ídolos y venir rendido a los pies del Maestro y ser salvo por el Salvador del mundo que murió por tus pecados.
Cerramos nuestros ojos y oramos. Amantísimo Dios, gracias Padre. Gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra una vez más. Ayúdanos, Señor, a ampararnos en ti, a socorrernos en ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el único Dios Salvador verdadero. En medio de nuestras aflicciones, de nuestros problemas, de nuestras pérdidas, de nuestro dolor, permítenos acudir a Cristo para que seamos sanados. Y si hay una persona que no ha creído en Cristo en este lugar, que venga rendido a los pies del Salvador y pueda experimentar esta vida eterna llena de gozo, seguridad y confianza. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén, amén.